A ver, ser freelancer, trabajar por cuenta propia es una maravilla, ¿no? Da una libertad increíble, pero con esa libertad viene una responsabilidad enorme, el futuro financiero. En esta guía vamos a desglosar paso a pasito y sin palabras raras cómo se puede construir un plan de retiro sólido aquí en México, para que esa libertad que tanto nos gusta, pues nos dure toda la vida. Vamos a imaginar esto por un momento. Llegan los 65 años. La energía para trabajar ya no es la misma, lógicamente, pero las facturas, esas no perdonan y siguen llegando. Y ahí es cuando surge la pregunta inevitable, la pregunta del millón: ¿de qué se va a vivir? Esa es la preocupación central que justo hoy vamos a resolver. Para que esto quede súper claro, vamos a ver dos realidades, dos historias. Por un lado, tenemos a un empleado formal. Su empresa y el gobierno estuvieron aportando a su Afore, que es su fondo de ahorro para el retiro, durante años y años. Él, digamos, tiene una red de seguridad. Y por otro lado, está una diseñadora freelancer. Le va muy bien, tiene buenos ingresos, pero no tiene un sistema automático de ahorro. A los 65, su futuro es una gran interrogante. Y ojo, la historia de esta diseñadora no es un caso aislado. Para nada. Es la realidad de la mayoría. En México, entre el 55 y el 60% de la fuerza laboral es informal. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad de los trabajadores del país no tienen un sistema de retiro automático que los esté respaldando. Para empezar a construir un buen plan, lo primero es entender el tamaño del desafío. Así que entremos a la primera sección, la realidad del retiro. La pregunta clave es, ¿para cuántos años necesitamos que nos alcance el dinero? Aquí es donde las matemáticas se ponen interesantes. La esperanza de vida promedio en México anda por ahí de los 75 años, y en el caso de las mujeres puede llegar hasta los 78 u 80. Si el retiro empieza a los 65, eso significa que el dinero debe durar como mínimo 15 o 20 años. Esto es un maratón financiero, no una carrerita. El plan tiene que estar hecho a prueba de tiempo. Entonces, ¿hay alguna solución para los trabajadores independientes? Afortunadamente, sí, claro que la hay. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el Plan Personal de Retiro, o como todos lo conocen, el PPR. Pensemos en el PPR como si fuera una Afore personal. Es un fondo de inversión que se abre por cuenta propia, de forma totalmente voluntaria. Aquí no se depende de un empleador. Es la herramienta diseñada específicamente para que los independientes tomen el control total de su futuro financiero. La palabra clave que diferencia a los dos es una sola: control. En un Afore, el sistema es automático. Con un PPR, la persona es el piloto. Decide cuánto aportar, cuándo empezar y, algo súper importante, el nivel de riesgo que quiere tomar, porque puede elegir entre fondos conservadores o unos más dinámicos. Pero a ver, ¿cómo es posible que un ahorro mensual se convierta en millones? Aquí entra el verdadero motor de la riqueza a largo plazo. Hablemos del concepto que es pura magia financiera: el interés compuesto. La idea es bien simple, pero de verdad es muy poderosa. El interés compuesto es el dinero que gana tu dinero. A ver, primero, la inversión genera ganancias. Luego, esas ganancias se reinvierten y empiezan a generar sus propias ganancias. Es como un efecto de bola de nieve que con el tiempo convierte pequeños ahorros en una verdadera fortuna. Mire nada más el poder del tiempo en acción. Con un rendimiento promedio del 10% anual, el dinero no solo crece, se acelera. Tarda 7 años en duplicarse, pero solo otros 7 en cuadruplicarse. Y en 30 años no se duplica ni se triplica, se multiplica por 17. La lección es clarísima. El activo más valioso para el retiro no es el dinero, es el tiempo. Ya vimos el potencial, pero el camino hacia el retiro también tiene sus trampas. Pasemos a una sección que es importantísima para proteger nuestro futuro: los errores más comunes y costosos que debemos evitar a toda costa. El primer enemigo silencioso del retiro son las comisiones. Una diferencia que parece insignificante, como vemos aquí, entre un 0.5% y un 2% anual, puede terminar siendo más de 600,000 pesos menos en el fondo final. Es dinero que se trabajó, pero que se queda a la institución financiera. Pero si las comisiones son un enemigo, este es el error fatal: retirar el dinero antes de tiempo. Si se sacan 400,000 pesos de un PPR para una emergencia, la sorpresa es brutal. Solo se reciben cerca de 100,000. El resto, el 75%, se evapora en impuestos y penalizaciones. Es una verdadera catástrofe financiera. Por eso, esta idea debe quedar grabada a fuego. Un PPR es sagrado. No es una cuenta de ahorros para imprevistos. No es un fondo de emergencia. Tocar ese dinero antes de los 65 años aniquila por completo décadas de esfuerzo y de crecimiento. Bien, ya conocemos el potencial y las advertencias. Ahora vamos a la acción. ¿Cómo empezar, pero hoy mismo?
Esta sección es la guía práctica para construir ese futuro seguro. El camino se resume en 5 pasos muy sencillos. Primero, darse de alta en el SAT, idealmente en el RECICO, que es un régimen fiscal simplificado para independientes. Segundo, elegir la institución correcta para el PPR. Tercero, definir un monto de ahorro. Cuarto, seleccionar el fondo de inversión adecuado al perfil de cada quien. Y quinto, el paso clave, automatizar el ahorro para que suceda sin pensarlo. Al elegir una institución, la lupa debe estar sobre las comisiones. Como vemos, las aseguradoras suelen ser la peor opción, con comisiones de entrada que se comen los primeros 12 o hasta 18 meses de ahorro. Los bancos son una alternativa intermedia, pero hoy por hoy las fintech son la opción más recomendada, por sus bajas comisiones anuales y porque no tienen costos de entrada. Y la gran pregunta, ¿cuánto ahorrar? La regla general es un 10% del ingreso mensual. Pero miremos el impacto. La disciplina de ahorrar 3,000 o 5,000 pesos al mes, con el poder del interés compuesto, puede transformarse en un patrimonio de 5, 8 o incluso más de 11 millones de pesos. Los números hablan por sí solos. Vamos a recapitular los puntos clave. Primero, el retiro seguro es posible para todos, no solo para empleados formales. Segundo, el tiempo es el ingrediente secreto. Empezar ya es más importante que empezar con mucho. Tercero, las comisiones bajas no son negociables. Cuarto, la automatización es la mejor aliada contra la procrastinación. Y quinto, el dinero del PPR es intocable hasta los 65 años. El problema está claro y la solución detallada. El mapa para un retiro digno ya está trazado. La información está sobre la mesa. La única pregunta que queda en el aire es, ¿se pondrá en práctica? El futuro financiero de cada quien depende de la decisión que se tome hoy.